de Paz de los Estados Unidos. Joel García, hasta el momento desconocemos las circunstancias jurídicas de Juan Márquez. Bueno, fíjense aquí, ese tema del tío de Juan Guaidó es bien interesante porque fue enviado en calidad de arresto domiciliario a su casa, después de permanecer varios meses en en la DGCIN. Sigue recluido, o sea, en un sitio de reclusión, pero es distinto porque es su casa, ¿no? Hay un cambio cualitativo, ¿cierto? Ajá. Ya tenemos en línea a Jorge Alejandro Rodríguez, ¿no? Sí. Sí. Bien, tenemos en línea en este momento a Jorge Alejandro Rodríguez, él, por supuesto, también experto pues en este asunto que nos mueve mucho, que es el del combustible, petróleo, etcétera. Él es máster en administración, además, bueno, también gran conocedor pues de todo lo que es el asunto de finanzas públicas. Bueno, la situación de Citgo sigue siendo un punto importante en las conversaciones con Jorge Alejandro por todo lo que ha venido diciendo desde hace mucho tiempo con respecto al peligro de que se pierda esta empresa petrolera, pues, que es propiedad de Venezuela. Citgo ha anunciado emisión de pagarés por 750 millones para refinanciar deuda y solventar problemas de flujo de caja, mientras que la llamada Procuraduría de la Asamblea Nacional dice que el refinanciamiento de la deuda de Citgo no está bajo control de la Asamblea. ¿Cuál es la verdad de todo esto y qué puede pasar con Citgo? ¿Está a punto de perderse? ¿Ya es un hecho que se va a perder? ¿Se puede salvar? Jorge Alejandro, gracias por atendernos. No, gracias, Vladimir, por permitir conversar sobre estos asuntos. La situación de Citgo es sin duda sumamente grave, como ya tú lo has señalado. De hecho, el día de hoy, el procurador José Ignacio Hernández compareció ante la Asamblea Nacional, quienes, bueno, le están haciendo una serie de preguntas para que aclare lo que tiene que aclararle a los venezolanos. Se han dicho cosas, como tú bien señalas, tales como, y vamos a centrarnos en esto, lo del pagaré, se han dicho cosas como que, por ejemplo, no se requiere de la autorización de la Asamblea Nacional, etcétera. Y sobre esto hay que ser muy responsable. Todo lo que tiene que ver con grandes contratos de Citgo, de PDVSA, de cualquier empresa del Estado e inclusive de empresas privadas, tiene que ver con los diversos controles de la Asamblea Nacional, porque son cosas que tienen que ver con la soberanía de un país. Y eso no es solamente en Venezuela, eso es así en Estados Unidos, es así en Europa, es así en todas partes del mundo. En ninguna parte puede caber en la cabeza de nadie que un contrato de 30.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares, que equivalen al presupuesto de varios países durante varios años, puede simplemente despacharlo una oficina de directores nombrados, bueno, en tercera y cuarta instancia. Son cosas en las cuales se va la vida de los países, más aún un país en las condiciones tan difíciles como la que está Venezuela. El Citgo anunció el día lunes la emisión de este pagaré por 750 millones de dólares. Recordemos que el año pasado también hizo una emisión de deuda por 1.200 millones de dólares. Citgo tiene en estos momentos una situación complicada por cuanto ha habido una caída muy importante de las necesidades de refinación de petróleo, la producción de gasolina dentro de los Estados Unidos. Cuando por otra parte en Venezuela sabemos de la escasez terrible que tenemos en el país por este motivo, por la falta de gasolina. Y sobre esto yo quiero señalar unas declaraciones de Francisco Monaldi hace un año, persona que ha venido defendiendo mucho a la gestión de Citgo, etcétera, inclusive lo hace en esta semana, cuando él dijo hace un año que Citgo, que PDVSA estaba quebrada, cosa en la cual tenía absoluta razón, y es lo que hemos señalado, pues por el desastre que ha sido esta administración, estos últimos 20 años de revolución para PDVSA, pero que venía bandeándose, que venía solucionando, importando gasolina principalmente de Citgo. Bueno, hoy día, que deberíamos estar importando gasolina de Citgo, hoy día que Citgo tiene capacidad holgada, porque alrededor del 35%,
cayó la producción de gasolina en los Estados Unidos, es decir, que de cada 3 litros de gasolina que se producían, ahora se producen 2 en promedio en los Estados Unidos en este momento, por la pandemia, etcétera. Bueno, no hay manera de que la gente de Citgo haya buscado y la gente de PDVSA ad hoc hayan buscado soluciones. Lo único que han hecho es causarle más problemas a la República. Es decir, veníamos de una administración supremamente deficiente y con muchas críticas, tanto en Citgo como en PDVSA ad hoc, y ahora tenemos que la señora Luisa Palacio y el señor Luis Pacheco, el presidente de PDVSA ad hoc, para lo único que se han dirigido a la Asamblea Nacional ha sido para pedir aprobación para pagarle a bonistas y no para rendirle cuentas de explicaciones. Yo creo que quienes nos escuchan deben saber, Vladimir, cosas que no tienen que ver con petróleo, como que, por ejemplo, Citgo el año pasado efectuó donaciones por decenas de millones de dólares. Yo tuve la oportunidad de mostrarte a ti inclusive en algún momento sí, claro, la pantalla de varias decenas de millones de dólares en ayuda social a diversas fundaciones en los Estados Unidos. Y yo le invito a los diputados que están hablando que están interpelando en estos momentos al procurador, que le pregunten cuánto ha asignado Citgo en ayudas sociales para Venezuela. Yo les tengo la respuesta. ¿Cuánto? No llega a 50,000, no llega a $50,000, un número ridículo. Es una cosa que uno dice, bueno, pero Dios mío, ¿en qué mente está viviendo la gente que está manejando esa empresa? O sea, hablan como si fuesen marcianos, como que no les doliera Venezuela. O sea, ya no es un tema técnico únicamente, que también lo es. Ahora, y Jorge, sobre eso quiero referirme. Pero antes de eso, fíjate, ayer decía José Toro Hardy en una entrevista que yo le hice para mi programa Vladimir a la Carta, al cual te voy a invitar próximamente en mi canal de YouTube. Él decía que, bueno, que la administración de Citgo no puede hacer nada con este asunto de la gasolina para Venezuela porque es una decisión de Estados Unidos. Sin el permiso, la autorización del Departamento del Tesoro, es imposible que se mande una gota de gasolina para Venezuela. Bueno, mira, ahí hay que conversar, ¿no? Esto es lo mismo que cuando nos dijeron el año pasado, como tú bien recuerdas, se nos dijo que, ¿cómo fue la cosa? Que no era posible obtener la orden ejecutiva de protección. Es decir, que el gobierno norteamericano emitiera una orden de protección, como en efecto no la emitió, pero emitió al menos en el mes de agosto una orden que ha medio servido para todo esto. De paso, yo quiero llamar la atención sobre esas declaraciones de Toro Hardy en su momento, que decía que la orden ejecutiva de protección se había obtenido. Y eso lo han dicho algunos diputados vinculados a Voluntad Popular, y yo quiero desmentirlos acá como los desmentimos el año pasado. Esto no es una orden de protección. Yo te voy a pasar para que lo tengas en el archivo. La orden de protección se llaman así, orden de protección de activos de la República tal. La orden de Venezuela no, la orden de Venezuela es una orden de bloquear al gobierno de Nicolás Maduro, así se titula la orden de bloqueo de activos y propiedades del gobierno de Venezuela. Ese es el nombre de la orden que se obtuvo el año pasado y que en nada nos defiende contra todas las decisiones que se han venido tomando y que se han venido tomando en buena medida por la actuación contraria a los intereses de Venezuela que ha tomado el procurador. Recordemos que el año pasado este señor le recomendó a la Asamblea Nacional que hiciese una serie de nombramientos. Bueno, esos nombramientos se hicieron de manera tal, por sugerencia del procurador, se hicieron de manera tal que favorecieron a quienes demandaban a la República, le dieron la razón. Es decir, ha tomado acciones que él sabía que eran perjudiciales para la República y las mismas él las ha impulsado de manera tal que ha servido para desmontar todos los argumentos con los cuales podríamos defendernos. Lo mismo está haciendo en un juicio que existe en estos momentos en Nueva York, que él dice que está
proponiendo alegando la inconstitucionalidad del bono PDVSA 2020, y para simplemente simplificarle la cosa a nuestros oyentes, él está yendo a una corte a decir que un bono es ilegal, mientras que por otro lado, Citgo está endeudándose igualito que como se hizo con el bono PDVSA 2020. No hay ninguna diferencia. Es decir, son actuaciones absolutamente cuestionables y absolutamente censurables. Entonces, los venezolanos nos encontramos en estos momentos a punto de perder Citgo, fruto, por una parte, de la torpeza del gobierno de Hugo Chávez en el manejo del caso de Cristalex, que se manejó con suma soberbia y con suma desatención por las formalidades jurídicas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, por la gestión terrible, ineficiente y perdidosa de todos los juicios que tuvo la administración de Nicolás Maduro. Y para cerrar, vamos a decir, para rematar, para el último tercio, tenemos la actuación de un procurador que ha defraudado la confianza pública. Tomemos en cuenta que le ocultó a la Asamblea Nacional el año pasado todo lo que tenía que ver con los nombramientos y trabajos que él había efectuado anteriormente, contratado por acreedores contra la República o por demandantes contra la República o por contrapartes contra la República, no en un juicio, porque es el juicio de Cristalex, es el juicio de Lukoil, es el juicio de Trafigura, es el juicio de Owens Illinois. O sea, es un rosario de juicios que este señor ocultó dentro de las credenciales que presentó a la Asamblea Nacional y que lo invalidaban para representar a la República y para conocer de estos casos de la República. Entonces está demostrada allí la prevaricación, está demostrada en estos momentos. ¿Está demostrada plenamente la prevaricación en ese caso entonces? Mira, yo ni siquiera utilizo el término prevaricación porque es de difícil traducción, vamos a decirlo así, en los Estados Unidos al inglés. El término, a mi juicio, es lo que se llama él era incompetente, inhábil para conocer de estos juicios. O sea, y sobre eso existe una serie de reglamentaciones que así lo expresan y de principios normales del derecho. Es decir, nadie puede, por ponerlo de alguna manera, si nosotros hubiésemos ganado el juicio por Cristalex, otra figura, o sea, todas estas empresas que han demandado a la República podrían, con todo derecho, solicitar la nulidad del juicio por nosotros tenerlo a él como jefe de nuestros abogados. O sea, eso es la manera más sencilla de ver lo absurdo de ese nombramiento. O sea, es simplemente absurdo. Encuentro con representantes e integrantes justamente del cuerpo castrense y organismos de seguridad.